de las Artes y la Cultura, al que pertenece nuestro Departamento de Letras, para que le dé la bienvenida a la doctora Elisa Rashkin, quien muy generosamente nos acompaña esta mañana, y al maestro Francisco Fernández, profesor de nuestro departamento, para moderar este trabajo con la doctora Elisa. Entonces, le cedo la palabra a la maestra Ana Lu Topete. Muy buenas tardes, es verdaderamente un honor y sobre todo para nosotros, doctora Elisa, que el día de hoy nos acompañe. Cuando leía yo y sé que usted analiza también ya escrito sobre el estudiantismo, entonces se me hizo muy interesante porque bueno, este fue un movimiento que movió, ahora sí que movió muchísimo la literatura, ¿verdad? Bueno, pues les doy la bienvenida a todas y a todos ustedes, muy queridos colegas y queridas alumnas y alumnos, compañeras, compañeros de esta licenciatura que el día de hoy nos une, la de Letras Hispánicas. Tengo el enorme honor y el placer de darle la bienvenida a esta cátedra, Dolores Castro, quien fue una poetisa galardonada, narradora, ensayista y crítica literaria mexicana. Y tenemos el día de hoy, como ya lo dije, el honor de tener para esta cátedra a esta extraordinaria doctora Elisa Rashkin, que ojalá y en un futuro podamos tenerla aquí presencialmente, doctora. Esperemos que sí. Bueno, un poquito platicando de quién fue Dolores Castro. Bueno, fue profesora de literatura de la Universidad Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y en las escuelas de Bellas Artes de Veracruz, de Cuernavaca, del Estado de México, de la Escuela de Escritores, de la SOGEM y la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, entre otras instituciones. Bueno, esta cátedra, que luego la palabra cátedra viene del latín, aunque es un préstamo del griego, que viene de los vocablos cátedra, compuesto de catá, contra, y edra, asiento, como un decaedro y sinedrio. Una cátedra es una silla, un asiento. Nuestra cátedra se asienta, pues, en el ejemplo de esta muy querida maestra Dolores Castro. Pues la muy querida maestra Lolita es un personaje literario y humano ejemplar, quien formó también parte del grupo 8 poetas mexicanos, integrados por Alejandro Avilés, Roberto Cabral del Hoyo, Javier Peñalosa, con quien luego fue su marido, Honorato Magalón y Duarte, Efrén Hernández, Octavio Novaro y Rosario Castellanos, de Rosario Castellanos fue una entrañable amiga. Lo anteriormente mencionado, bueno, me tocó escucharlo por la muy querida y estimada también maestra Lolita, ya que pues a una servidora le tocó escoger el nombre de la cátedra que iba a imperar en esta licenciatura, y al revisar realmente sobre toda la gente oriunda de esta ciudad, de este estado, pues vino el nombre de la maestra Dolores Castro, que realmente fue un ejemplo como mujer, como literata, como luchadora de vida. Bueno, es una maravilla de persona. Ella, la maestra Lolita, fue autora y ha sido autora del Corazón Transfigurado en 1949, ¿Qué es lo vivido? Obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Mazatlán en 1980, Algo le duele al aire en 2011, Viento quebrado, Poesía reunida, y A mitad de un suspiro. Esta antología fue presentada aquí en esta benemérita institución a la que pertenecemos.
Pero bueno, le dejamos la palabra y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Elisa, que el día de hoy tenemos el gran honor que nos acompañe. Y como ya le dije, doctora, nada más que se acabe esta problemática de la pandemia, sí, vamos a invitarla para que por favor nos comparta sus experiencias, sus investigaciones. Usted que siendo norteamericana, vino a dar aquí a este país, a la Universidad de Jalapa, y eso es, bueno, un honor para nosotros como mexicanos. Muchas gracias, doctora, y un honor de tenerla aquí y de escucharla. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a la maestra Ana Luisa Topete, nuestra decana. Y sin más, pues siendo las 12:08 del día 27 de octubre del 2020, declaramos formalmente inaugurada esta cátedra Dolores Castro y le cedo la palabra al maestro Francisco Fernández, profesor de nuestro departamento, para que ahora sí nos comparta un poquito de la semblanza de quién es la doctora Elisa Rashkin y podamos posteriormente escucharla. Muchísimas gracias y bienvenida, doctora. Muchas gracias. En esta ocasión nos honra verdaderamente con su presencia la doctora Elisa Rashkin para participar justamente en esta cátedra Dolores Castro. Ella, la doctora Elisa, es investigadora en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, que dicho sea de paso, muy generosamente ha abierto las puertas a la participación de algunos profesores de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es doctora en Estudios de la Comunicación y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Autora de los libros Atanasio de Vázquez, fotógrafo de la postrevolución en Veracruz, Mujeres cineastas en México, El otro cine y La aventura estridentista, historia cultural de una vanguardia. Además de artículos y capítulos sobre temas de cine, fotografía, literatura e historia cultural mexicana e internacional. Es editora de Balajú, revista de cultura y comunicación de la Universidad Veracruzana, madre, poeta, y recientemente coordinó con Esther Hernández Palacios el libro Luz Rebelde, Mujeres y Producción Cultural en el México Postrevolucionario. Pues en esta ocasión, como les decía, la doctora Elisa nos va a presentar su trabajo. Adelante, doctora Elisa, la escuchamos. Oh, muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, Adriana. Es un gusto estar aquí, entre comillas, virtualmente con ustedes en esta cátedra. No, me agradezco muchísimo la invitación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es un honor especialmente por estar participando, ocupando la silla, como dijo la decana, de la poeta Dolores Castro, que inspiró de cierta manera la idea para lo que voy a presentar hoy, que tiene que ver con mujeres en la poesía, que no es un tema, a pesar de todo el terreno cruzado por precisamente figuras como Dolores Castro, Rosario Castellanos y más, pues todavía no ha recibido toda la atención que nos gustaría, ¿no? Entonces, lo que quería presentar el día de hoy se puse el título No quiero manos pálidas, escritoras y vanguardia en México de 1910-1940. Voy a leer el texto. El 14 de diciembre de 1922 aparece en el Universal Ilustrado, Seminario Cultural de la Ciudad de México, un curioso escrito titulado La señorita etcétera, del joven periodista y poeta guatemalteco radicado en México, Arqueles Vela. Publicaron la colección La novela semanal, los 8 breves capítulos del texto
no llegaron a 30 cuartillas, es decir, en total tenía la extensión más bien de un cuento. Pero como se puede apreciar, gracias a la excelente edición facsimilar recién publicado por el Colegio de México, a ver si ven aquí, bajo la curaduría editorial de Ros Corral, marca un hito en las letras nacionales y continentales, llegando a ser considerado como la primera novela de vanguardia de América Latina. Con un lenguaje novedoso, sintético y repleto de ironía, La señorita etcétera retrata el juego de espejos entre el yo narrador masculino y el personaje del título, objeto de deseo y a la vez representante, de cierta manera, de una nueva especie de mujer emergente de la Revolución Mexicana y sus concomitantes demandas, rupturas y deslocaciones, entre los cuales la urbanización, la migración femenina del campo a las ciudades, los nuevos papeles de la mujer en el ámbito laboral y el movimiento feminista no fueran fenómenos menores. Las ilustraciones de La señorita etcétera, realizado por Guillermo Castillo con su firma de dibujante Cas, muestra por lo tanto una mujer elusiva, angular y geométrica, con cierto aspecto andrógino, flotando en algún momento con un paracaídas sobre lo que podemos suponer el panorama precario del paisaje urbano y sus identidades flotantes y inestables, particularmente con respecto al asunto de género. Inicio mi presentación. Inicio mi presentación con esta imagen de la mujer realizada por un escritor y un dibujante varón, porque creo que ella, signo de interrogación sexual que surge en el campo de las letras a principios de los años 20 del siglo XX, sirve para subrayar la extrañeza del terreno representado por el binomio mujeres y vanguardia en México. El terreno es extraño, a pesar de que se han iniciado en años recientes algunas exploraciones desde la historiografía feminista, porque al juzgar por las representaciones más comunes, ha sido un desierto árido, excepto por unas cuantas excepciones cuya fama viene a costo de la complejidad y sutileza que deben de tener como seres humanos, llegando en cambio al nivel de caricatura, literalmente si pensamos en el caso más notorio que es el de la pintura Frida Kahlo. Aquí la traigo. Pero en general, la condición de las mujeres en relación con las vanguardias históricas ha sido una de invisibilización. Si tomamos del estante algunas antologías de importancia, notamos que Prisma, Antología Poética de la Vanguardia Hispanoamericana, de Hugo Gutiérrez Vega y León Guillermo Gutiérrez, editado por primera vez en 2003 con varias reimpresiones, presenta 31 poetas, de los cuales una es mujer, la argentina Nora Land. En una compilación más amplia, editada en España y en México, en España en 1991 y en México en 2002 por Jorge Schwartz, Las vanguardias latinoamericanas, textos programáticos y críticos, encontramos entre las 26 páginas al final que alistan a las decenas de autores incluidos, a las brasileñas Tarsila do Amaral, pintora, Anita Malfate, también pintora, y Patricia Galvao, novelista. Las poetas argentinas Alfonsina Storni y nuevamente Nora Lange, las peruanas Magdal Portal y Clorindo Mato de Torna, y la chilena Gabriela Mistral. Ninguna mexicana. Y si buscamos en los trabajos que el investigador argentino Luis Mario Schneider dedicó al movimiento estudiantista, en México no nos sorprende que ninguna mujer aparece entre los nombres rescatados, hombres de por sí casi olvidados por la crítica literaria oficialista durante gran parte del siglo XX. ¿Será que las mujeres de la temprana postrevolución, habiendo cumplido con el papel estereotipado de la soldadera asignado por la literatura y cine mexicano, estaban ya demasiado ocupadas, llenando los cabarets y concursos de belleza, los hoteles, bordeles, cafeterías, almacenes, butacas y pantallas cinematográficas
como para poner pluma al papel y producir pensamientos dignos de publicación? ¿O será el caso que la literatura femenina, atacada por los hiperviriles escritores de la revolución como cursi, romántica, color de rosa, nunca arriesgó el pudor propio a su sexo, incursionando en las aguas turbias de la prosa o la poética vanguardista? Sabemos que esto no es el caso. Sabemos, aunque sigue siendo un tema marginal tanto en el mundo académico como en el imaginario mexicano en general, que en los albores del siglo XX, la influencia de ideologías modernas y radicales internacionales como el anarquismo, el comunismo y el socialismo, el movimiento transnacional a favor del voto femenino, la nueva apertura de algunas profesiones a las mujeres y los mismos procesos revolucionarios en su diversidad y complejidad contribuyeron a hacer de este periodo un campo fértil para la emergencia de figuras femeninas en las esferas de la literatura y la cultura intelectual, incluyendo las vanguardias culturales y artísticas. Sin embargo, este fenómeno no se refleja en las publicaciones y proclamaciones de los movimientos, pues las mujeres creadoras rara vez participaron de manera frontal, ni tampoco como mujeres se entienden en términos de grupos, cenáculos o tendencias como las que fomentaron los varones. Sus vidas, en cambio, revelan precariedades diversas, como veremos en breve, y aún así podemos considerarlas como sujetos de cambios que resultaron a la vez incidieron en la transformación del campo cultural mexicano y las sociabilidades intelectuales durante las primeras décadas del siglo XX. Aunque nuestro interés principal en esta conferencia es disertar sobre algunas creadoras vistas un poco como antecedentes de ella que se honra en el nombre de esta cátedra, la poeta Dolores Castro, primero quiero plantear como contexto la incidencia de la mujer intelectual durante la Revolución Mexicana, para luego hablar de las mujeres en las vanguardias históricas, sobre todo el estudiantismo, y su obra poética como posible contrapunto a estas en clave femenino. Y también hablaré de algunas escritoras de profesión y de vocación cuyas contribuciones van más allá de lo literario para incidir en otros ámbitos de actividad, sobre todo en la esfera pública. De acuerdo con Julieta Uñón, la revolución inauguró el siglo XX mexicano. Las mujeres participaron en cada uno de los bandos en pugna y su presencia activa definió muchos de los caminos que como sujeto social han recorrido hasta hoy. Casi a inicios del siglo, las mujeres empezaron a hacerse visibles en la oposición al régimen de Porfirio Díaz. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, por ejemplo, empezó a editar el semanario rebelde Vesper en 1901 y otras mujeres se unieron al Partido Liberal Mexicano. Su presencia y el pensamiento anarquista con sus influencias internacionales llevaron al grupo magonista a plantear en su programa la igualdad entre hombres y mujeres, cuestionando la explotación de la mujer obrera e incluso el matrimonio convencional en su aceptación como una relación de dominación. Pocos años después, el ímpetu luchador de las organizaciones de mujeres dio forma a los clubes femeniles de apoyo a Francisco I. Madero, y con las divisiones entre los revolucionarios, algunos líderes como Gutiérrez de Mendoza se unieron a la lucha de Emiliano Zapata, en la cual también hubo mujeres con grado militar, más allá de su papel de soldadera popularizada, como yo mencioné, en el cine, la música, la fotografía y la literatura dominante de la revolución. Dentro del amplio y variado panorama de los 10 años de lucha armada, es de notar la presencia sustancial de mujeres intelectuales entre los promotores del carrancismo. En septiembre de 1915, por ejemplo, Emilia Galindo Acosta publicó el primer número de La Mujer Moderna, revista que promovió el constitucionalismo y al mismo tiempo difundió ideas feministas. Una de sus colaboradoras destacadas fue la veracruzana Salomé Carranza, cuyas aportaciones compartían el anticlericalismo que caracterizaba el círculo de intelectuales carrancistas, entre ellos el Dr. Atl.
Galindo, por su parte, llegó a trabajar como secretaria del primer jefe, además de encabezar campañas de propaganda dentro y fuera del país. Durante este periodo se realizaron los 2 congresos feministas en Yucatán, auspiciados por el gobierno local de Salvador Alvarado y organizados a distancia en gran parte por Galindo, quien no pudo atender, pero mandó al primer congreso un texto, La mujer en el porvenir, que causó cierto escándalo al referirse al instinto sexual de la mujer. Instinto que se suponía que debía estar ausente en las niñas decentes, madres abnegadas y ángeles del hogar, o sea, los ideales femeninos de la época. Y si tal instinto en realidad existiera, seguramente fue porque contribuía a la reproducción de la especie, pero de todos modos no se debe nombrar, sino mantenerse en silencio y sombras. Galindo fue seguido en años subsecuentes por otras intrépidas feministas como Elvia Carrillo Puerto, Elena Torres, Esperanza Velázquez Brínguez y Elena Arizmendi, quien por cierto publicaría en 1927 una novela autobiográfica titulada Vida incompleta, ligeros apuntes sobre mujeres en la vida real, que versaba sobre el doble moral sexual de sus tiempos. La influencia de estas mujeres, tanto en las letras como en la política regional o nacional, fue variada, y en general gran parte de su pensamiento fue rápidamente olvidado, aunque en la actualidad hay una larga lista de historiadores recuperándolo, sostenido, pienso, por el crecimiento de los programas y publicaciones de estudios de género y de mujeres en el país. Sus propios escritos de la época, algunos ya reeditados, pero en su mayoría difíciles de encontrar fuera de archivos y bibliotecas especializadas, ameritan mayor difusión, pues esa multifacética actuación de las mujeres en la revolución quedaría invisibilizada en la retórica de los mismos líderes e ideólogos revolucionarios y también en su posterior representación en la literatura y las artes, de manera notable en el cine. Ahí la mujer aparece como la sacrificada seguidora de su Juan, o en el proyecto emergente de la nación como la madre modelo, encargado de educar a los niños e inculcar en ellos los nuevos valores, sin gozar ella misma de los derechos de la plena ciudadanía. Pero a pesar de ser subyugado a otros proyectos de la nación, fundados en la dominación masculina y la familia convencional, el feminismo seguiría como corriente que se puede rastrear desde esos primeros clubes y congresos feministas a lo largo del periodo postrevolucionario. Ahora bien, la irrupción de las vanguardias culturales en las primeras décadas del siglo tuvo entre sus consecuencias la de abrir nuevos espacios de creación literaria y artística, donde las mujeres, como creadoras, promotoras y personajes, tuvieron un papel de enorme relevancia, a pesar de lo que nos han indicado las antologías y textos críticos citados anteriormente para América Latina. Las encontramos, por ejemplo, participando en el Dada y el surrealismo, en el ultraísmo argentino y el modernismo brasileño. Y entre los muchos países que fueron sacudidos por el tsunami vanguardista, México no fue excepción. El movimiento estridentista, fundado a partir del Manifiesto Actual número 1, lanzado por el poeta Manuel Maples Arce a finales de 1921, contaba entre sus colaboradoras a la fotógrafa Tina Modotti, aclamaba artistas plásticas como Lola Cueto, y tenía vínculos con otras mujeres notables como la poeta, periodista y futura cineasta Adela Siqueiro, la escritora, folclorista, guitarrista y cantante Concha Michel, e incluso con una joven Frida Kahlo que pintó en algún momento cuadros con influencia estridentista. Al mismo tiempo, y no totalmente ajeno a este ambiente del alboroto vanguardista, encontramos a 2 escritoras impresionantes en parte por la singularidad de sus creaciones.
Naui Olin, modelo, pintora y innovadora de la expresión poética, nacida Carmen Mondragón y bautizado con nombre Naua por su mentor y amante, el Dr. Adams. Y Nelly Campobello, nacida Francisca Luna y autorreinventada varias veces durante su vida, quien también recibió la guía del Dr. Atto para la publicación de sus primeros versos en Francisca Yo, seguido por la extraordinaria novela Cartucho, publicada en 1931 por Integrales, editorial dirigida por el escritor estridentista Germán Listar Zúñiga. La misma novela será revisada y reeditada en el 40 bajo la dirección de Martín Luis Guzmán. Y la segunda novela de Campobello, Las manos de mamá, también sería sujeta a diversas modificaciones a través del tiempo. Sin embargo, el papel sin duda influente de mentores varones en ambos casos no debe conducirnos a subestimar la originalidad de estas dos escritoras, cuyo vanguardismo muy personal no cabía ni cabe en categorías de fácil identificación, sino que refleja una búsqueda en torno a la voz femenina, precisamente en el periodo cuando el adjetivo viril suele aparecer incluso entre los mismos vanguardistas como sinónimo natural de revolucionario. La revolución en las letras femeninas, por lo tanto, se pinta como una corriente subterránea, sin manifiestos ni agrupaciones claras, y al mismo tiempo como un fenómeno real ligado a los cambios sociales, económicos y culturales del periodo. Una característica que podemos destacar en la poesía de Campobello y Naui Olin, incluso en los pocos versos conocidos de la autoría de Sequeiro, es el cruce de pasión y racionalidad, o dicho de otra manera, la conciencia ubicada en el nexo de la razón y los sentidos. Campobello, por ejemplo, quien plasmaría su fascinación por la irracionalidad de la guerra de manera brillante en Cartucho, escribe en Francisca Yo varias reflexiones poéticas con el mismo título, Yo. En una de ellas invita a sus amigas a jugar un juego de destrucción extática. Dice, destrozar todas las flores, quebrar las macetas, espantar las gallinas para que canten con nosotros. Y luego, en Fuerzas, Montañas, Grandeza, escribe, y aquí tomo el título de la presente conferencia, no quiero manos pálidas que piden perdón al cielo, las quiero rojas para derribar cerros. Este aparente elogio al poder destructivo contra la piadosa palidez no opaca la inteligencia fundamental que subyace en ello, pues el mismo poema termina, que venga el desbordamiento de fuerza, de grandeza, manos rojas para derribar cerros, manos que no se sorprende de tener cerebro. Estas mujeres escriben sobre ellas mismas, sus sensaciones, sus corporalidades, con una franqueza casi ausente en la escritura de sus compañeros varones de vanguardia, quienes se ocuparon construyendo novedosas metáforas en torno a la modernidad y la modernización, donde generalmente ubicaban las relaciones íntimas en el plano de la nostalgia, colocados en juxtaposición a la soledad fomentada por la vida urbana, o en otros casos expresados en términos de un deseo más poético, no tan lejano del romanticismo del giro del siglo que carnal. En cambio, el erotismo sobresale en la poesía de las mujeres. Por ejemplo, cuando Sequeiro describe el orgasmo de su pareja en Loco Alarde, uno de una serie de poemas cargados de franca sexualidad. De manera aún más fascinante, tanto Naui Olin como Campobello escriben de su ser sexual, no tanto en relación con una pareja, sino como una vía de conexión con el universo mismo, desdibujando cualquier frontera entre cuerpo y mente. En Tierna, Naui Olin se retrata en el interior de una montaña. Una mujer que tiene derecho a amar el universo, la humanidad, que la posee como el cielo por los ojos.
Y luego en Estoy en la vida se retrata nuevamente, pero esta vez en un espacio más cotidiano, la calle, donde camina, observando a sí misma. Amo fijar mi cintura y mis senos con el tafetán de mi vestido que ayuda a arrimar los movimientos suavemente de mi cintura, de mis senos. Es interesante observar que el título de ese poemario del 23, Calement je suis dedans, o Tierna soy en el interior, rima vagamente con el del primer libro estridentista de Maple Sarce, Andamios Interiores, publicado en el 22. Sin embargo, la apertura que el poeta muestra hacia su entorno es psicológico y lírico, mientras la de Naui Olin, ritualmente repetitiva y sensorial, señala su anhelo profundo de una absoluta emancipación. La voluptuosidad, la libertad de movimiento encarnada en la palabra, la danza de la palabra sobre la blancura de la página son las características de una escritura que rechaza los cánones tradicionales, tanto de la moral como de la poética tradicional. Estas figuras fascinan tanto por su obra como por sus vidas que rompieron con los paradigmas convencionales. Pero igual se pueden considerar otros ejemplos de mujeres que tanto personal como intelectualmente encontraron en la sociedad cambiante de los años 20 y 30 un espacio de autorrealización e invención. Algunas de ellas se apegaron a las nuevas directrices de la modernidad, al estilo de la misma Naui Olin con su cabello corto y sus ojos intensamente pintados, o Kahlo en sus momentos de androginismo, en que se vestía y lucía como elegante dandy varón. Pero ambos ejemplos también nos conlleva a la otra cara de la moneda de la época, o sea, la búsqueda de raíces de la profunda exploración de la mexicanidad. En este sentido, cabe destacar la multifacética obra de Aurora Reyes, pintora, la primera muralista mexicana y poeta, que explora en sus versos las manifestaciones antiguas de la divinidad femenina. Y de Concha Mitchell, quien además de recopilar y difundir una gran cantidad de sones, corridos y otros textos líricos sonoros provenientes de las músicas populares regionales, también exploró en su propia poesía y prosa la cosmovisión indígena mesoamericana, haciendo hincapié en la dualidad como concepto central. Ella retomaba la flexibilidad de conceptos espirituales como ometeo, la energía divina dual, para sostener la igualdad entre hombre y mujer, criticando de esta manera el sexismo no solo entre los sectores llamados reaccionarios, sino entre los compañeros revolucionarios de izquierda. De esta manera, desde su primer libro teórico, Dos antagonismos fundamentales del 38, su crítica al marxismo ortodoxo y propuesta en torno a un complemento feminista evoluciona adquiriendo matices cada vez más espirituales, como se nota en los títulos de Dios Nuestra Señora del 66 y Dios Principio es la Pareja del 74, que agrega la obra Génesis a las otras dos mencionadas, nuevamente combinando poesía con filosofía en sentido feminista. Aunque estas obras tardías rebasan los límites temporales que hemos dado a la presente reflexión, hay que recordar que en la etapa bajo consideración, Mitchell estaba involucrado en múltiples movimientos sociales, entre ellos el agrarismo, el comunismo y el feminismo, los cuales sin duda generaron las experiencias vitales que dieron pie a sus escritos posteriores. Y respecto a Aurora Reyes, cabe notar que en fecha tan recientemente como junio de 2014, en televisión educativa en la Ciudad de México, la lectura pública de uno de sus poemas provocó un inesperado escándalo que sirvió para mostrar, entre otras cosas, la relevancia y la fuerza poética de sus versos en la actualidad. Hasta ahora hemos abarcado el tema de la mujer intelectual desde, por un lado, los movimientos políticos y sociales surgidos de seno de la revolución, y por otro, a través de las vanguardias culturales y más ampliamente las nuevas libertades conquistadas por las mujeres creadoras
en una alborotada época de ruptura y transición. A este ya amplio panorama hay que agregar otra dimensión que contextualiza la producción cultural de parte de las mujeres y a la vez gira el enfoque hacia nuevas formas de sociabilidad, que es la entrada masiva de las mujeres a determinados oficios y profesiones, relacionada en gran parte con la reconstrucción institucional y económica de la sociedad mexicana en la postrevolución. Es conocido, por cierto, el papel protagónico que han tenido las maestras en el campo cultural, siendo la docencia una de las pocas profesiones abiertas al sexo femenino, por ser considerada algo así como la extensión del papel maternal y doméstico. En las agrupaciones feministas, por ejemplo, sobresalen las maestras que se convirtieron muchas veces en teóricas de la educación a favor del progreso social y la equidad. De manera más general, mujeres de temperamento intelectual con algo de preparación podían ganarse la vida laborando en las escuelas, dedicándose en su tiempo libre a la creación literaria o artística, la investigación, la promoción y la gestión cultural. Francisca García Batlle Pacona, por ejemplo, se formó como maestra y fundó escuelas de temprana enseñanza al mismo tiempo que escribió obras poéticas y teatrales, dirigiendo y actuando en las producciones de estos últimos en Coatepec, Veracruz, donde en 1952, un poco antes de la ratificación del sufragio femenino en México, ella sirvió como una de las primeras regidoras en el país. Pero además de la consagración de la maestra como figura femenina ejemplar de la era postrevolucionaria, el periodo también vio el ingreso de un número significativo de mujeres en otros campos de actividad. El periodismo, por ejemplo, tiene una obvia relación con la vocación intelectual. Hemos visto la centralidad de las mujeres en periódicos revolucionarios como Vesper y La Mujer Moderna. Y a ellos podemos agregar el caso del Hogar, revista mensual publicada entre 1913 y el 27, que presentó una sugerente contradicción. Su directora, Emilia Enríquez de Rivera, se dedicó a promover la ideología conservadora, la mujer como madre y ama de casa exclusivamente, pero ella misma ni se casó ni tuvo hijos, sino que ganó fama en México y Estados Unidos por su gran éxito en el negocio periodístico, con la imagen de una mujer moderna y triunfadora. Además de las revistas dirigidas por mujeres, numerosas mujeres empezaron a trabajar como periodistas en esa época, en el Universal Ilustrado, Excelsior y otros órganos de amplia difusión. Mencionaremos, entre otras, a Antonieta Q. Bonafont, Adela Siqueiro nuevamente, María Antonieta Rivas Mercado y María Luisa Roslanda. Este último incluso fungió como directora de El Universal Ilustrado antes de la llegada de Carlos Noriega Hope en 1920. Dato que subraya la incidencia de las mujeres en el periodismo cultural y su impacto en este medio, más allá de las tradicionales páginas femeniles de los diarios, redactadas tanto por mujeres como por hombres, pero siempre desde una perspectiva tradicionalista. Otro oficio que liga de manera natural a las mujeres con la palabra escrita fue el de oficinista, sector que expandió con la creación de las nuevas instituciones postrevolucionarias en las áreas de educación, salud, hacienda, correos y muchos más. Investigaciones realizadas por Susie Porter resaltan la importancia de la Escuela Comercial Miguel Lerdo de Tejada en la formación de mujeres oficinistas desde principios de siglo y creciendo en la década de los 20, fundamentalmente en las carreras de taquimecanógrafo básica y especializada. Porter hace notar que las alumnas de la escuela aprovechaban el ambiente intelectual y construían lazos profesionales. Y para algunas, como Leonor Lack, por ejemplo, fue un pequeño paso desde la máquina de escribir, emplear al servicio de otros, hasta la construcción de su propia expresión literaria.
Organizaciones como el Ateneo Mexicano de Mujeres surgieron en parte de esta nueva ola de mujeres preparadas, no solo en las profesiones, sino también en las oficinas, donde ganaron la vida a través de su habilidad de escribir. Y para redondar ese panorama de mujeres que se convirtieron en escritoras durante esas décadas, queremos mencionar brevemente a la mujer científica. Para tomar un caso de la medicina, notamos que la primera mujer médica en México, Matilde Montoya, se tituló no sin numerosas dificultades en 1887, y de ahí a 1936 fueron 84 mujeres que graduaron de la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional. Como otras profesionistas, las médicas se organizaron en redes. La Asociación de Médicas Mexicanas se formó en el 27 y la Alianza Panamérica de Mujeres Médicas en el 46. Ambas organizaciones les dio a sus integrantes una plataforma para intercambios intelectuales y profesionales, y la alianza también abrió a las mexicanas la posibilidad de estudiar y viajar al extranjero, además de colaborar en su órgano oficial, la Medical Women's Journal. Bien, pueden pensar que con esta discusión de mujeres médicas y profesionistas me he desviado del tema inicial de las vanguardias. Y efectivamente, si fuéramos a quedarnos con el estereotipo del artista como genio, loco y solitario, o de las vanguardias como bandas juveniles libres de constricciones, rompiendo tabúes a diestro y siniestro, sí sería el caso. Sin embargo, hay que recordar que el vanguardismo mexicano del temprano siglo XX, entrelazado con fenómenos radicales como el anarquismo, las luchas por la tierra, el comunismo, los derechos del proletariado, fue una intervención que sí fue tomada en serio en el campo cultural y político de la nación en sus procesos de renovación. Sus representantes, además de poetas o pintores, eran maestros, abogados, funcionarios, médicos y periodistas. Y la medida en que su vida profesional alimentaba y fue interpelada por su faceta poética es a veces difícil de determinar. De la misma manera, considero que las mujeres organizadas en redes científicas y profesionales, siendo creadoras artísticas o no, deben ser tomadas en cuenta junto con las poetas, pintoras, novelistas, bailarinas y otras mujeres en las artes, ya que ambos grupos habitaban un espacio donde lo que estaba en juego era el ser femenino, cuerpo y mente, con derechos, deseos, necesidades y habilidades, metido en una búsqueda constante de libertad y autorrealización. Para concluir, entonces, volvemos a Nelly Campobello, cuya complicada historia de vida, envuelta hasta la fecha en cierto grado de misterio, revisité durante la preparación de esta conferencia, quedándome impresionada una vez más con la manera en que deja expuesta la dificultad de ser mujer y vanguardista. Su figura, aquí retratada por Dr. Atto, asemeja de cierto modo a la señorita etcétera, descrita al final de la novela de Arqueles Vela como compleja de simplicidad, clara de imprecisa, inviolable de tanto violabilidad. Entre los muchos mitos que Campobello mismo promovió en torno a su persona, destaca el de su edad. Aunque el acta de bautismo recuperado por su biógrafo Jesús Vargas Valdés comprueba que ella nació en 1900, durante toda su vida ella sostuvo que había nacido en 1909 o 13, razón por la cual sus camaradas de vanguardia, como el estridentista Liz Arzobire, la describieron de manera consistente como muy joven, casi una niña, cuando en realidad era su compañera de generación. Esta invención no fue mera vanidad, sino parte de un complejo intento de ocultar una trayectoria problemática con respecto al doble moral de la época, es decir, problemática en relación al lugar del cuerpo femenino como sitio de control de la sexualidad y de la reproducción.
pues siendo en primera instancia hija de la unión semiclandestina entre su madre y un sobrino de esta, Nelly también tendría un hijo con un hombre casado, hijo que ella dejó con su madre cuando mudó a otra ciudad y quien murió siendo muy pequeño. Todo esto entrelazado con las múltiples migraciones que llevó a Campobello de su pueblo natal en el norte a la Ciudad de México, donde triunfará como bailarina y coreógrafa, además de poeta, cronista, investigadora cultural y novelista de la Revolución. La lucha que enmarca la vida de esta escritora sui generis y a la vez similar a los complicados caminos atravesados por todas las mujeres en su batalla contra el silenciamiento y las prohibiciones impuestas por motivos de género, emerge resplendente en sus versos. Es el primer libro de poesía, Francisco y yo, como el ya citado poema Fuerza, montañas, grandezas, o este otro que leo para ahora concluir mi intervención y abrir a la sesión de comentarios y preguntas si hay, que se llama Un día que murió mi alma. Que suenen las campanas, vengan las músicas, aturdan mi alegría. Que sonría la noche y el día sonría. Que cantan las almas. Que crujan los árboles. Echa las campanas, abuelo tú, viento destructor, diles que mi alma está plena de alegría. Que quiero que el día y la noche sonrían. Y las flores, diles a las flores que también sonrían. Que mi alma se muere, loca de alegría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elisa. Muchas gracias por su participación. Tenemos un gran número de estudiantes que nos han estado siguiendo por Facebook Live. Y también tenemos una participación del grupo interno de la universidad desde esta plataforma de Zoom. Muchísimas gracias por tan importante trabajo, por esta magnífica conferencia magistral que nos ha otorgado en este conjunto de actividades que ha promovido el Centro de las Artes y la Cultura a través del Departamento de Letras. Bueno, pues vamos a abrir un espacio para preguntas. Tal vez tarda un poco la recepción de las mismas, ya sea por Facebook, ya sea por esta vía de Zoom. Aquí nos dice ya María Fernanda Sánchez, que ha estado muy activa en todas estas actividades, lo siguiente. La leo tal cual aparece aquí. Me atrevo a decir que es una de las más importantes escritoras mexicanas de la actualidad. Sin embargo, siendo de Los Ángeles, me gustaría mucho saber en qué momento en su carrera toma estos importantes activismos como el feminismo y, si mal no recuerdo, en algunos de sus artículos como Agrarismo y Modernidad Rural en Veracruz, Representation of Violence in Testimonies of the Campesino Movement in Veracruz, que buscan demostrar históricamente la desigualdad y violencia a la que se han expuesto campesinos en Veracruz a través de la fotografía y los testimonios. Y continúa la pregunta, ¿cómo fue para una mujer originaria de otro país involucrarse en problemáticas tan importantes en México? ¿Cómo decide convertirse en un agente de cambio a través de las letras? Ay, pues qué lindos comentarios, ¿no? Muchas gracias y yo así como muy metida en la vida de Nelly Campobello, no pienso mucho en la mía, pero siendo una larga historia, mi trayectoria aquí en el país, que empezó en algún momento, bueno, empezó académicamente con mi estudio de mujeres cineastas en México, que fue debido a la oportunidad de conocer el cine mexicano en la universidad más que nada. Perdón. Pero también pienso que una exposición hace
ya varias décadas al muralismo mexicano y a como el entorno desde la revolución. No soy historiadora de formación, sino comunicóloga, pero me meto mucho en la historia cultural y la historia revolucionaria, y pues como que me cautivó y por lo que estuvimos hablando antes de la plática, de azares de la vida que nos llevan de un lado a otro, pues me, me he llamado a esos temas de la cuestión de tanto del campo como de las artes, como de la mujer, que la mujer para mí es transversal, pues somos, siempre digo, la mitad de la población y sin embargo se toma como un asunto marginal, como si fuéramos una pequeña minoría, ¿no? Y realmente investigando un poco no es el caso, nomás hay que como cambiar un poco la lente, ¿no? El enfoque para ver las cosas de otra manera, que es lo que intenté presentar. Muchas gracias por el comentario. Muy bien, bueno, pero además yo les tengo que decir que la doctora Elisa Rashkin, que desde hace algunos años la conozco en su labor en la Universidad Veracruzana, el hecho de estar en la Veracruzana particularmente la hace mexicanísima y conocedora de uno de los estados más complejos que tiene México, con una diversidad de problemáticas sociales, históricas, pero también con una belleza inigualable de la que tanto la doctora Elisa como yo le tenemos especial estima a Veracruz. Y bueno, yo siempre digo que el que ama Veracruz es mexicano dos veces, ¿no? Nos mandan saludos también desde Mérida. Hay alumnos, la licenciada en Letras Hispánicas, Sara García, dice que estamos atentos desde Mérida, escuchando. Es una de las grandes ventajas que tiene ahora este sistema. Si bien nos quejamos un poco del confinamiento, pues ahora tenemos la posibilidad de que nos puedan ver en muy diversas partes, no solo de México, del mundo. La doctora Adriana, nuestra jefa de departamento, tiene una pregunta. No sé si la quiera externar en vivo. Adelante, Adriana. Gracias, maestro. Doctora, pues muchísimas gracias. Ha sido realmente fascinante escucharla. Y creo que más que una pregunta, es una especie, creo que, de reflexión a la que me lleva todo su trabajo, porque pienso en estos personajes que, como usted decía, son como estrafalarios, entre comillas, o que responden a un cierto concepto del artista, ¿no? Como la vida de Nelly Campobello, que su muerte sigue siendo un misterio y bueno, está llena pues sí, como de datos muy truculentos ahí. O, por ejemplo, pues la vida misma de Naui Olin, ¿no? Que era totalmente, bueno, era un escándalo en todos los sentidos, ¿no? Sus desnudos, sus pinturas, sus amantes, el hecho de vivir encima de un convento, creo que era, o de una iglesia, ¿no? Con el doctor Atla ahí, ¿no? Haciendo sus orgías y no sé qué. E incluso de la misma Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Que es tan importante para los contemporáneos, pero que también tiene una vida totalmente dramática en todos los sentidos, ¿no? Esta muy teatral intento de suicidio en París con la pistola de Vasconcelos, ¿no? Como todo muy, muy simbólico y muy teatral, como ya digo, ¿no? En su vida. Pero me llama muchísimo la atención, o sea, me fascina cómo lo plantea usted, porque entonces observo cómo realmente hay una especie de historia doble, ¿no? O sea, está la historia contada por la crítica literaria y por la historiografía literaria y que va de la mano, por ejemplo, de esta gran polémica en 1924-25, creo que fue la polémica sobre la virilidad de la literatura, ¿no? Mucho más enfocada, claro, a los contemporáneos en ese sentido, a lo mejor. Pero me fascina, como digo, esta doble historia que usted nos está mostrando, ¿no? Como esta historia paralela del trabajo de las mujeres y de cómo, por una parte, digamos, esta polémica de la virilidad cuestionaba como la sexualidad, entre comillas,
que genera la literatura, y cómo por otra parte estas mujeres estaban generando con tanta potencia una vanguardia en otro sentido, ¿no? O una reinvención, una ruptura tan profunda con tantas capas de nuestra cultura, incluida la literaria, ¿no? O la dancística, en el caso de Nelly Campobello y de su hermana, ¿no? Y teatral, como decimos, en el caso de Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, me deja fascinada toda su aportación por eso, ¿no? Porque ahora contrasto mucho mejor todas estas problemáticas que se generan en la historia de la literatura mexicana, ¿no? O esto que usted comentaba del periodismo cultural al que se abocan algunas de estas mujeres en el siglo XX, que también es fascinante, porque en el siglo XIX a finales veníamos de encontrar estas revistas para señoritas, ¿no? Que respondían a como usted comentaba, ¿no? A una figura de mujer totalmente pues tradicional en todos los sentidos, ¿no? Y un par de décadas después, 3 décadas después, nos encontramos con estas mujeres que con tanta fuerza y con tanto vigor entran, ¿no? Rompiendo tantas estructuras y proponiendo al mismo tiempo tantas estéticas, ¿no? Entonces, era eso, más bien una reflexión de lo maravillada que me deja, doctora. No, es que es algo que apenas creo que vengo dimensionando, esa corporalidad tan importante a esa literatura y que tan ausente en lo que es la vanguardia en México, no necesariamente en otros países, ¿no? Pero pero no sé si está aquí Emily Hine, que es siempre muy alguien que comento mucho estos temas y ella siempre me recuerda, esas mujeres tienen mal fin, tienen su momento luminoso de brillantez y terminan como Nelly Campobello con un secuestro, una muerte no aclarada, o tienen señoras viejas locas solas con millones de gatos, ¿no? Que pues no es no es lo mismo que pasa con un Maples Arce o un Listar Zubiri, y mucho menos con un Juan Rulfo. O sea, cada ser humano tiene sus situaciones, pero de que es prácticamente en una sociedad conservadora en gran parte, imposible sostener ese nivel de transgresión, ¿no? Y las mujeres terminan olvidadas, o sea, incluso alguien tan difundido como el cartucho de Nelly Campobello es como un personaje como incógnito, ¿no? A pesar del trabajo de difusión, y hay que admirar la cantidad de historiadoras y historiadores y investigadores de diferentes disciplinas que están rescatando, pero más que nada en nivel regional, en nivel muy, falta mucho para hacer, digamos. Si me permiten, sí, vanguardia significa en un principio aquel sector de fuerza, de valentía, de arrojo, que va siempre en la delantera, el avant-garde, ¿no?, del ejército, para hacer frente a todo aquello que busca detener. Entonces podríamos decir que las mujeres, ya como lo están planteando en este momento, la condición de mujer siempre será de vanguardia, porque pues necesariamente muchas veces los roles que socialmente le otorgamos, se toma en algunas circunstancias la mujer, parte de esto, ¿no? Sor Juana yo creo que no decía tanto en el sentido de petición, yo siempre lo he sentido como un reclamo, aquello de óyeme con los ojos ya que están tan distantes tus oídos, no ves, necio, que tienes que demostrarme una manera de amar efectiva, eficiente, cuando hace poco, lo considero yo como hace poco, pues Elena Garro no estaba dentro de las lecturas canónicas de al menos las academias, pues estaba destinada a ser parte de una lectura
de submundo. Y si uno rasca un poco esta historia, pues claro que hay un poder hegemónico y generalmente es de parte del varón que le cortó muchas veces de esta fuerza, ¿no? Entonces, de alguna manera, una pregunta quiero plantearle a partir de todo esto, doctora Elisa. Muchas veces se cree que es reciente la participación de las mujeres en las demandas sociales. Sin embargo, en su conferencia nos demuestra que no es así, que hay un conjunto de mujeres, de artistas, de intelectuales, de periodistas, mencionó también, que dan cuenta de un gran movimiento desde inicios del siglo XX. ¿Cree, doctora, que se ignora esta participación fuera del ámbito académico? ¿Hará falta más su difusión? Y una pregunta que me tiene un poco preocupado, hasta cierto punto, ¿no? ¿Cómo será la recepción de estas organizaciones, de trabajos, de obras que nos ha descrito en los nuevos grupos que desean reivindicar a la mujer de muy diversas maneras? Pues es complicado porque parece que nos gusta en esa época de como tener pequeños datos y datos muy flamantes para llamar la atención. Esa estatua que me regalaron de Frida, es bastante muy bonito, pero lo podemos ver como Frida Kahlo, que bien se puede localizar en la historia de arte mexicano o en la historia de las mujeres como intelectuales, activistas en el Partido Comunista, por ejemplo. Hay la Frida como comunista, ¿no? Se pierde y se convierte en caricatura y se convierte por alguna extraña razón ahora en esta temporada de muertos como en una figura asociada con Día de Muertos, con Katrina, con la película Coco y un montón de cosas que no nos ayudan a como apreciar bien el papel ni de ella ni de otras mujeres en la cultura mexicana. Y entonces esa idea de tomar personajes como nos llaman la atención, sin duda, Naui Olin, la gran exposición que hicieron hace poco de Naui Olin, que nos mostraba muchas facetas de ella, ¿no? De cierta inteligencia, ciertas pues atrevimiento en cuanto a sus pinturas, buenas o malas, no importa, ¿no? Pero también es que si no tomamos en cuenta esos grupos como de médicas, de secretarias que escribieron, así teniendo una máquina de escribir enfrente, y eso me hizo ver Susie Porter. Ella trabaja sobre oficinistas, que es de cierta manera no tan divertida como de poetas de vanguardia, pero ahí están, tiene su máquina de escribir a servicio de otros, de hombres funcionarios, pero pues agarran la hoja y escriben, ¿no? Escriben poesía, escriben sobre los derechos de mujer, escriben sobre la maternidad y ese es un proceso que pues es constante y cuando se junten en organizaciones, que no es fácil porque luego pues ¿qué tal? El marido no permite, ahí están los hijos, etcétera. No es fácil salir del paradigma de la mujer ángel del hogar, aun cuando está trabajando fuera del hogar, ¿no? Pero pues esas pequeñas aportaciones, pues tenemos que verlo como el campo de que permite esas como figuras aparentemente singulares que son Frida, Naui Olin, etcétera, ¿no? Tina Modotti y muchos más. Sí, es cierto. Nos dice aquí también por el chat la doctora Ilse Díaz Márquez, admirada colega en esta Universidad Autónoma de Aguascalientes, y nos dice con justa razón, sigue siendo una asignatura pendiente para todas las facultades de artes y letras estudiar la historia de las mujeres artistas. Muchas gracias, Elisa. En Aguascalientes tenemos la figura de Dolores Jiménez y Muro, también normalista y revolucionaria que participó en organizaciones socialistas. Sí, si le rascamos yo creo a cada entidad, vamos a reconocer un conjunto de ejércitos de mujeres que todavía siguen un poco invisibles, ¿no?
Daniela Hernández nos dice, me gustaría felicitarla por su trabajo, que a pesar de que no conocía antes de esta conferencia, se nota el interés y la pasión por lo que hace, y más siendo extranjera. Bueno, yo ya aclaré que Elisa ya no es extranjera, ¿eh? Se involucra en los temas históricos de un país ajeno al que la vio nacer, es algo de agradecerse, de admirarse y de aplaudirse. Y que nos enseñe al resto de los mexicanos nuestras historias, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Nayibe B nos dice, creo que en su momento hablaste, Elisa, de la relación entre los estridentistas y el cine, que antes de eso había sido ignorada. Fuera de Adela Siqueiros y de algunas otras cineastas ya canónicas, ¿has encontrado mujeres vanguardistas involucradas de alguna manera en la industria cinematográfica mexicana? Pues no, realmente no, pero desde el trabajo sobre las mujeres directoras que pues ya estoy, bueno, vamos a ver en el próximo episodio, trabajo sobre una mujer, una feminista estadounidense, Juliet Barrett Rubley, que trabajó aquí en México. Y a través del trabajo que ella hizo en la producción de su película Alma Mexicana o Flame of Mexico, pues se ve que había como artistas, había como un momento en que se podía hacer como producción no industrial, cinematográfica y como de amateur, pero eso permitió también experimento artístico de parte de personas, sobre todo extranjeros, porque no era tan accesible el aparato cinematográfico en el país. Pero bueno, creo que ese es la cuestión de temprano cine es esa parte, porque la gran parte del cine se ha perdido, el celuloide en sí está como entre 80, 90 o más por ciento se ha perdido, entonces realizado por hombres, mujeres o quien sea, no sabemos mucho todavía, a pesar de hay una historiografía impresionante, ¿no? Pero bueno, sí, es para, es la arqueología que todavía está por hacer, creo. Y justamente eso, ¿no? La que está por hacerse y la que considero que se está haciendo aquí en Aguascalientes, como seguramente en muchos otros sitios, está creciendo una industria cinematográfica, así me atrevo a decirle, industria cinematográfica, a partir de lo que denominan clústeres. Y uno ve la nómina de quienes están participando en esto y mayoritariamente son mujeres. Mi mismo departamento, creo que la mayoría de los integrantes es del grupo de las mujeres, entonces bastará que en algún momento la historia dé su tiempo para poder rescatar la historia que se sigue haciendo día con día, ¿no? La doctora Jimena también, integrante del Departamento de Letras y de la maestría y del doctorado que se imparte en esta universidad en el Centro de las Artes y la Cultura, deseaba hacer alguna pregunta. Jimena, si la quieres hacer en directo, adelante. Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctora, por su exposición. La disfruté mucho. Enseguida me atrapó. Bueno, primero quería recordar que de repente como estudiante, yo tuve un curso dedicado a las vanguardias que nos dio la doctora Claudia Kerik en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, seguramente las cosas han cambiado en los cursos de vanguardias que se dan ahora a los más jóvenes, pero en mi tiempo todo este barullo que se genera alrededor de los movimientos de vanguardia y de los grandes nombres de los vanguardistas, de repente nos impresiona muchísimo a los estudiantes cuando somos muy jóvenes y no nos damos cuenta de que están llenos de nombres masculinos y de un montón de ideas misóginas, ¿no? Y no lo cuestionamos, simplemente nos dejamos avasallar
por esta inercia de radicalidad. Y yo pienso que actualmente pues eso ya no es más así. Su conferencia es una muestra de ello, y lo cual es extraordinario, sin que tuviera que ser extraordinario, pero bueno, de todos modos, muchas felicidades. La pregunta que quería hacer es en relación a esta mención que hizo sobre, por ejemplo, algunas poetas o la poesía de Nahui Olin, que es, pues en el sentido vanguardista, muy innovadora, muy vanguardista, por ejemplo, en relación con la poesía masculina, pues todavía con oleadas románticas en torno a la idea nostálgica sobre la mujer, pero también de la mujer como musa, ¿no? La mujer angelical o la mujer diabólica. Y en esta poesía de la que usted hablaba, que es totalmente sensorial, sensitiva, y que muestra en un momento muy, muy temprano en la apertura de lo que es la identidad femenina o de lo que podría empezar a configurar de manera abierta la identidad femenina, es la manifestación de la corporalidad y de la ya no división entre cuerpo y mente, y de una asunción total como un cuerpo que ha dejado de ser pues figurativo, y el enfoque del poeta como el de la musa, para convertirse en una presencia que siente en el mundo. Yo lo que quisiera preguntarle, y bueno, pensando que usted ha hecho historia cultural de las mujeres en la vanguardia, pues qué implicaciones tuvo esto en los círculos vanguardistas, que es en donde se movían algunas de estas mujeres, que concretamente en México se manifiesta sobre todo en el estridentismo, y que tiene ideas pues machistas y misóginas. ¿Cómo se vivía esta asunción de la corporalidad de las mujeres que estaban diciendo, ya no somos musas, somos un cuerpo, y un cuerpo que siente y que no necesariamente necesita un hombre para sentir, ¿no? Para autoasumirse como tal? Es interesante porque la poesía, siendo siempre como un área literaria de lo más marginal, ¿no? Es decir, esas pequeñas publicaciones que seguramente, quién sabe si a 100 ejemplares llegaron, ¿no? Entonces, me habría gustado que hubiera como un aparato crítico en torno a esas publicaciones, y lo que he rastreado es, porque también estudiando algunas de la prensa cultural o de vanguardia, como la revista Ser, que publicó Lizar Zubiri en Puebla, hay una pequeña reseña de un libro de Nahui Olin que dice que sí, es muy dinámica, son muy fresco, lenguaje fresco y todo eso, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no, prácticamente diciendo que es, sí, también dicen que pues que es lenguaje, o sea, a pesar de ser mujeres o por ser mujeres, pero a pesar de eso hay un lenguaje fuerte, fresco y dinámico, ¿no? Porque eso es lo que se están esperando de mujeres, ¿no? Es como esas cosas rosaditas de señoritas, ¿no? Pero de ahí como que no se sienten apeladas como para decir, estamos ante una mujer escribiendo poesía de mujer. Lo mismo pasa con Cartucho. Con Cartucho, la novela se publica en el 31 en Jalapa, y es parte de una serie editorial, bueno, una editorial que se llama Integrales, que se dedica a publicar literatura revolucionaria, proletaria, y eso se va a desembocar en la revista Ruta, que empieza en Jalapa y luego pasa a Ciudad de México como una literatura de izquierda, y su primera edición, por su primera novela es Cartucho. Y sin embargo, después de eso, y Lizar Zubiri escribe el prólogo, y que es una fuerte novela de la revolución, el movimiento revolucionario. Después de eso no se habla de Cartucho como parte del grupo de integrales, y se pierde por ahí, y no entra en la revista.
son como cosas que promueven. Campobello y Naui Olin tienen esa mano de Dr. Attal en sus primeras publicaciones. Tienen el apoyo de hombres importantes y también hombres singulares, particulares, ¿no? Los dibujos de Orozco en las manos de mamá de Nelo Campobello también vale la pena destacar, ¿no? Pero como que no hay espacio para decir lo que están diciendo esas personas es diferente de lo que estamos haciendo nosotros y lo estamos promoviendo en el estudiantismo, por ejemplo. Nunca se ve, apenas se ha dicho, bueno, dijo primero Luis Mario Schneider con respecto al poeta Salvador Gallardo, que pues ahí fue a vivir a radicarse en Aguascalientes y ser célebre ahí. En sus versos estudiantistas, como él es médico, hay una dimensión fisiológica a veces, como apenitas, que no está presente en la poesía de Maples Arce o de Listar Zubiri. Él como menciona partes del cuerpo y hace figuras bonitas en torno a ello, pero no a nivel de que hace como Naui Olin y nadie nota eso en el momento. Apenas como ahora sí es muy evidente, pero incluso creo que quienes investigamos sobre estudiantista, que somos muchísimas mujeres, eso es algo interesante de que un movimiento compuesto por hombres, pues la mayoría de las personas investigando somos mujeres, o hemos sido últimamente mujeres. Así es difícil ver eso porque por eso que dijiste, ¿no? De que la vanguardia tiene tales características y nos emocionan por ellos y no vemos como las otras partes que podía haber estaban allí, ¿no? Es interesante la pregunta, gracias. No, gracias a usted. Y bueno, si me permite comentar algo más, tarda muchos siglos el hecho de que la mujer pueda tomar la palabra y la pluma para verter su punto de vista, salvo casos excepcionales, como las místicas en los siglos XV y XVI, la propia Sor Juana, María de Sayas, etcétera. Y entonces, por lo que usted dice, bueno, toman la pluma desde antes del siglo XX, pero una vez que lo hacen, es muy difícil para la otra parte reconocer que más allá de que se pueda dar una impresión pues generalizada sobre lo que las mujeres dicen, hay un punto de vista que efectivamente es distinto y que expresa la realidad de una manera totalmente distinta. Y bueno, en México yo creo que hablar de ello pues ha de haber sido complicado porque pues tenemos una religiosidad que determina la vida íntima y social de las personas, gracias a que en México la adoración máxima es a la Virgen de Guadalupe. Y a partir de la presencia de la Virgen de Guadalupe, las mujeres, dice Marta Lamas en alguna cápsula de Radio UNAM, estamos divididas en dos, o somos putas o somos santas, ¿no? Entonces, si una mujer habla del cuerpo y no necesariamente se le puede decir puta, entonces no hay otra manera de hablar de ella porque eso no se puede entender de otra forma y lo mejor es callar, es omitir y hablar en términos generales sobre los atributos artísticos de su discurso, ¿no? Sí, creo que la representación de la revolución apela a eso porque lo que se está encontrando de las mujeres en la revolución es una diversidad y una riqueza que se redujo muy pronto a la soldadera, a los estereotipos, los arquetipos más bien del cine mexicano, de esos que dices, ¿no? De la mujer o es virgen o es lo opuesto, no hay como. Y la madre, si es madre, es como santa, y si es una mala madre, es como de las peores cosas que puede ser. Por eso
cuando Nelly Campobello tiene una hija natural y lo dejo con su mamá porque ella migra a otro lugar para fines no muy todavía claros. Pues, ¿qué clase de madre es eso, no? Esas cosas para la moral de la sociedad mexicana es hasta la fecha, ¿no? Es difícil no justificarnos en términos de nuestra maternidad y nuestra relación con los hijos o hijas. Entonces es como, y se nota en toda esa estridencia que está saliendo en torno a la demanda de la despenalización del aborto, que pues todo eso está presente todavía, ¿no? De qué debemos hacer, cómo debemos expresarnos para exigir ciertos derechos que consideramos como propios, ¿no? De manera presente, de manera como quietecitas o de manera estridente, de manera destructiva. Es un debate, ¿eh? Y que como, bueno, no lo tengo muy claro cuáles son los medios para estos fines en este momento particular, porque por eso me gusta la historia. El momento actual es muy confuso todavía. Y nos hace falta distancia para poder deshebrar todas las posturas y entender cuál es su relación con este pasado del que usted nos habla. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Jimena. Siempre muy participativa y provocadora con sus preguntas, para bien, por supuesto. Aquí en el chat nos dice Paola Romero, es maravilloso el trabajo que hace Elisa y lo que logra transmitir a través de las letras. Me fascina que lo comparta con nosotros, sobre todo porque todavía vivimos en un estado tan conservador. Bueno, ya no tanto, justamente por estas participaciones que hacen estas chicas, donde se critica una postura, una situación, pero porque también traemos a la vida académica desde la universidad estas participaciones, y vernos en perspectiva nos ayuda mucho, ¿no? Muchas gracias por sus participaciones y muchas gracias por sus mensajes también. Si bien hace algún tiempo, porque Jalapa y Aguascalientes son en cierta manera ciudades hermanas en cuanto al estridentismo, ¿no? Si aquí alguna vez se gritó viva el mole de guajolote, el Cerro del Muerto se está quemando, pues tenemos la perspectiva de unos estridentistas que nos ha legado pues la academia, la historia, los cronistas, pero creo que también ahí está la tarea de la gente que historia la cultura, de las filólogas que hay en diversas partes de este país. Esto me hace recordar que en 1947 se publicó Asociaciones Literarias de México el siglo XIX, y en el 2002 se reeditó el texto tal cual. En ese momento decía que Aguascalientes había tenido una asociación literaria y que habían sido 3 agrupaciones que habían alentado la literatura. En un congreso, ya un poco tiempo después, en el 2007, yo llevé parte de una investigación donde aclaraba que había cerca de 170 publicaciones periódicas durante todo el siglo XIX que habían alentado la vida cultural, pero además el ámbito literario en particular. Y los compañeros de la UNAM en ese momento me dijeron, bueno, necesitamos ver tu investigación, ¿no? Bueno, me quedo pensando que justamente como se están dando los trabajos desde la academia, creo que es la labor hoy en estos ámbitos de que los filólogos, las filólogas nos demuestren ese estridentismo, esas vanguardias de parte de las mujeres que probablemente no es que no hayan existido, ya nos lo prueba con esto la doctora Elisa. Simplemente necesitamos escarbar más, ¿no? en estas condiciones que tenemos hoy. Es una condición necesaria en la actualidad de nuestro país. Nos dicen que es necesario tener agrónomos y soldados
y infinidad de estas profesiones que nos machacan mucho, que son útiles, pero qué mayor utilidad el concientizar nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, pues creo que también es parte de nuestras decisiones y está en nuestras manos reconocer qué otros trabajos. No dudo que en algún momento podamos hablar en Aguascalientes de un grupo de mujeres vanguardistas de las que no se habla, pero que vaya que han hecho historia. Entonces, vale la pena recordar estos versos que la doctora Elisa nos lleva desde el título mismo de su ponencia. No quiero manos pálidas que pidan perdón al cielo, las quiero rojas para derribar cerros. Pues nos agrega por aquí María Fernanda Sánchez. Muy polémico ese tema, si no desea posicionarse al respecto lo entiendo, pero me gustaría mucho saber su opinión precisamente respecto al aborto, que actualmente es uno de los mayores reclamos dentro de los colectivos feministas. Ya nos pusieron a tomar postura. Bueno. No, esa postura no tengo problemas de tomar. Estoy absolutamente a favor del derecho de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo. Y es volviendo al tema de la relación con mi país de origen en México, pues yo crecí, no nací, pero sí crecí en un país en que el aborto fue un derecho ganado, que ya se está quitando poco a poco, y ayer precisamente el actual presidente nombró a alguien a la corte, a la Suprema Corte, que bueno, ese derecho está en peligro. En cambio, en mis años en México, pues viví en un país donde no tenemos ese derecho hasta que se despenalizó en la Ciudad de México en 2007, y sigue siendo una batalla constante. Pero se ve que eso es álgido en el mundo, se gana ese derecho en ciertos países y se quita, no es algo que se puede garantizar, porque es algo que va seguramente a lo que estaba diciendo, ¿no? Respecto a Nelly Capobello y su hijo y su trayectoria y pues, cómo la mujer y su corporalidad es sujeto a este terreno de control. Y es y son se puede, se debe, o sea, Marta Lamas y otros pioneros en este terreno en el país, pues lo plantean. Eso es una cuestión de salud pública, pero no se piensa de esa forma porque es algo que va mucho más. Y bueno, estoy dando una clase ahorita que se llama Corporalidades, donde estamos abordando el cuerpo desde muchos ángulos y diferentes periodos, y leyendo, por ejemplo, Silvia Federici sobre el Calibán y la bruja, y cómo la casa de brujas, o sea, el control del cuerpo de las mujeres desde la Edad Media fue fundamental en el desarrollo del capitalismo. Sabemos que estamos ante algo muy, muy, muy amplio y de larga trayectoria, no un debate de un momento histórico nada más, ¿no? Y pues yo estoy a favor del derecho a decidir eso. No tengo problema tomar postura. Muy bien, muchas gracias. Por aquí también Andrea Azucena López nos dice, me encanta y agradezco por su maravilloso trabajo. Es siempre especial tener la oportunidad de ir aprendiendo más y descubrir que nunca se sabe suficiente sobre algo, y que como personas como usted podamos inspirarnos para seguir escarbando en nuestra sociedad. Aquí puedo darme cuenta que no necesitamos irnos a otro lado del mundo para descubrir cosas importantes e interesantes. Me admiro de su trabajo enfocado en las mujeres y le agradezco haya traído a la luz otros ejemplos para continuar luchando, al menos desde nuestras trincheras. Por aquí Blanca Sanz, la doctora Blanca Sanz, que forma parte también de nuestro cuerpo docente. Felicidades, doctora Elisa, excelente conferencia. Y lanza una pregunta: ¿cuál considera que son las principales tareas pendientes para cerrar las brechas de desigualdad de género? Pues creo que igual estamos
en un problema muy, muy, muy amplio y muy complicado que solo podemos trabajar desde nuestras trincheras en nuestra condición de como académicas. Algo que se ha dicho respecto a la pandemia y el confinamiento, la contingencia, es que se ha puesto en relevo el hecho de que muchas mujeres, pensando que estuvimos trabajando en condiciones de equidad, no lo estamos haciendo de veras, porque no en todos casos, ¿no? Pero sobre muchas mujeres resulta que todavía se cae toda la responsabilidad de la casa y hacer todo lo que bueno, en pocas palabras, lo que se ha podido determinar es que la productividad académica de las mujeres durante la contingencia ha bajado bastante, mientras la productividad de los hombres ha subido, ¿no? Entonces, pues eso porque que no estamos capaces de enfrentar una pandemia de la misma manera, ¿no? Esas son todas las condiciones estructurales a nuestro alrededor, y eso solo hablando de mujeres académicas. Entonces, la necesidad de tener diferentes, la educación de los hijos, de las hijas, los cuidados en la casa, pues todo eso no es diferente de lo que hablaba Hermila Galindo en 1916. Sí tenemos avances, estamos aquí hablando, ¿no? Soy doctora, eso es un avance, ¿no? O sea, somos varios aquí con títulos de posgrado, entramos a las universidades, estamos trabajando como profesionistas, ¿no? Pero eso no quiere decir que las condiciones que se criticó en la época de que platiqué en la conferencia han cambiado totalmente, y tampoco es para decir que sabemos, que yo sé o alguien sabe como cuál es la respuesta o cuál es lo ideal, ¿no? Creo que estamos como tanteando con nuevos acercamientos. Precisamente por eso me interesa mucho el trabajo sobre el cuerpo, porque el discurso solo en términos de derechos, por ejemplo, con el sufragio femenino que tardó tanto en lograrse, pero si no abarcamos la parte corporal de nuestros seres, hombres, mujeres y o no binarios, la nueva propuesta de género no binario es interesante, porque es posible romper con los esquemas de género, pues algunos están proponiendo, ¿no? Y eso, pues, ¿qué significa? Pues hay que explorar. Hay mucho, pero desde la literatura, desde la cultura, desde la historia, pues creo que ampliar nuestra visión es lo que nos toca, quienes estamos en eso. A mí me parece muy acertado, justamente creo que la principal tarea pendiente de muchos ámbitos es eso, ampliar nuestra cultura, derribar prejuicios a partir del conocimiento. Entonces, me parece muy acertado. Nos indica Angélica Martínez Coronel, gracias por la presentación. ¿De qué manera considera usted, Elisa, que la literatura como discurso permite a las lectoras tener sus propias revelaciones o aprendizajes sobre sí mismas y sobre sus poderes o posiciones políticas y sociales? Pues he tenido la fortuna últimamente de estar involucrada en la maestría de estudios de género, que es una maestría profesionalizante, donde una de las cosas que se han hecho en algunos proyectos tiene que ver con círculos de lectura. Bueno, también tenemos una especialización en promoción de lectura, donde he conocido, no estoy involucrada, pero tengo como conocimiento de algunos proyectos. Y ha sido interesante ver cómo los estudiantes abordan la lectura como detonadora de reflexión,
con grupos de mujeres, con grupos de jóvenes y diferentes situaciones, como que cómo se puede leer. En este caso, en colectivo, obviamente, leemos mucho como individuos y pues, no, yo creo que cada quien habla su relación con el texto de tal manera que puede ser libertario en algún momento, pero esos círculos de lectura que también están proliferando con la pandemia, conexiones afuera de nuestras propias comunidades geográficas, sino círculos más amplios en el espacio, pues es una manera interesante de acercarnos, ¿no? De vernos en un espejo que no es solo noticiario de qué está pasando en la calle o no está pasando en la calle porque estamos en confinamiento. No sé, el texto literario tiene mucho que ofrecer para, bueno, yo como he sido, me gusta escribir más allá. Me gusta escribir cuestiones literarias también, no es mi actividad ahorita, pero creo que es un escenario para la exploración de muchas cosas, ¿no? Y se puede ir más allá de lo que se dice como un espejo de la sociedad, pues se ir a lugares muy precarios, ¿no? Muy inestables, muy internos, que pues creo que pues puede ser sanadora. No sé si eso responde la pregunta, pero creo que es algo que junto con otras artes, ¿no? La música, lo visual, todo eso, pues son cuestiones de una exploración que no nos permite los campos racionales como concebimos la investigación, aunque la investigación debe tener también sus posibilidades de ir más allá, no sé, algo así. Sí, muchas gracias por la pregunta de la maestra Angélica Martínez Coronel, amiga y parte también del cuerpo docente aquí en la universidad. Adriana Álvarez Rivera nos indica que José Luis Delgado Rodríguez manda saludos en Facebook desde Coahuila, también nos están viendo. Otro mensaje nos dice: soy la doctora Bermúdez. En esta época llamada de globalización, se habla de que con el debilitamiento del Estado-Nación, la sociedad civil y la gubernamentabilidad tradicional, se ha debilitado también la idea de identidad basada en el género sexual, la clase social y tales coyunturas. ¿Cree, doctora Elisa, que tal postura es viable en nuestros países y especialmente en el México transnacional y privatizado de hoy en día? Creo que es pertinente proponerla. El mismo, algo tan aparentemente, bueno, para muchas personas lo ven como trivial, el lenguaje incluyente, ¿no? De cómo nos identificamos, ¿no? Es porque las mujeres médicas que eran consideradas en algún momento mujeres médicos, por ejemplo, ¿no? O la misma Mila Galindo, cuando lanzó una campaña para una diputación en la Ciudad de México, era candidata, quería ser diputado, el nombramiento era diputado, porque no se podía concebir una diputada en ese entonces. Y ahora, con la idea del género no binario y sobre todo en el activismo trans, donde están proponiendo que pues la identidad transgénero no es solo binario, el hombre se vuelve mujer o la mujer se vuelve, sino que quizás podemos cuestionar pues yo no soy eso ni el otro, ni qué, ¿no? Y cómo expresamos eso en el lenguaje. Ahí está, pues ahí está la X, ahí está la E, ¿no? Se dice ellas y se dice, bueno, y todo eso tiene su súper controversia entre quienes quieren ser fieles al diccionario de la Real Academia
quienes quieren innovar, pero con cosas que pueden ser aislantes con respecto a una población general, no. Son cosas complicadas, pero creo que es la literatura y las artes son importantes porque es el mismo lenguaje donde tenemos que pensar o inventar o abordar esas problemáticas, ¿no? Si yo digo, pues ya, yo no quiero tachar el cuadrito que dice si soy mujer y no hombre, si yo quiero decir yo no soy ni mujer ni hombre, soy yo, ¿no? Pues, ¿qué implicaciones tiene eso? Ahorita está en la cuestión legal en la Ciudad de México y en otras partes hay legislación en torno al sujeto trans para poder cambiar sus documentos de identidad, ¿no? Pues, ¿cómo nos inventamos como personas, como seres humanos, ¿no? Desde el género. El género es lo que te imponen desde nacer. Sí, ¿qué fue hijo? Niño o niña, ¿no? Pero ¿qué tal si borramos eso? Pues es un experimento que no es que es nuevo a nuestra época, pero es algo que resurge y nos presenta preguntas muy, muy, muy interesantes y muy, no sé, para mí muy, muy interesante explorar. Muchas gracias, doctora Elisa. Pues sí, aquí mismo en nuestra universidad, en la Autónoma de Aguascalientes, ya tuvimos un caso de uno de nuestras egresadas de letras, donde solicitó su cambio de nombre y se le entregó por vez primera, entiendo yo, que en la historia de la universidad, su título de licenciada en letras hispánicas, y orgullosamente lo porta y continúa con sus estudios, ¿no? Entonces, creo que también habla estas acciones sociales, pero que también van aceptando las instituciones, incluso aquellas que por su mismo desarrollo consideramos tradicionales, pues nos dan constancia de que pues, en este México también las cosas van cambiando, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Elisa, por su participación. Verdaderamente agradecemos tan enriquecedora perspectiva con esta ponencia que, como ya vimos, titulada No quiero manos pálidas, escritoras y vanguardia en México, desató una serie de preguntas, de cuestionamientos que trascienden más allá del ámbito literario y del artístico, porque justamente da respuesta a todo ello y más el carácter de estudio de las culturas y de la literatura y de todos los actores que en ella participan. Entonces agradecemos mucho su participación y pues vamos a dar por cerrada esta conferencia. Recuerden que vamos a estar a las 18 horas en el conversatorio con también la doctora Elisa Rashkin. Aquí nos va a acompañar el maestro Isaac Muñoz, que pertenece al claustro de profesores del Departamento de Letras, y la maestra Adriana Marmolejo Soto, también, que forma parte de nuestro claustro. Pues le agradecemos mucho y nuevamente con la firme intención, como nos dijo nuestra decana, de que en algún punto nos encontremos presencialmente y llevemos a cabo esto en condiciones como son las deseables. Muchísimas gracias, doctora Elisa. Muchas gracias a ustedes, sí. Gracias por todos los comentarios, las observaciones, qué gusto, y vamos a estar a las 6, otra vez hablando. Sí. Okay, muy bien. Okay, no, gracias. Así es. Bueno, pues la doctora Adriana está aquí presente. Si quiere comentar algo, doctora Adriana, adelante. Gracias, maestro Paco. No, nada más, pues sumarme de nuevo al agradecimiento y nos vemos a las 6 con la doctora Rashkin y con nuestros 3 profesores profesora y profesores del departamento, que también va a ser un diálogo extraordinariamente interesante, seguro, porque las visiones que tienen el maestro Isaac y la maestra Adriana frente a la visión ya más madura del maestro Paco y de la
doctora Elisa, pues será muy gratificante para todos. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en un ratito.